Muchísimas gracias, licenciada. La sesión, como dice la licenciada, se va a grabar, así que no tengan pena ahí de preguntar o de algunas cositas que les voy a pasar mediante PDF. Em, si gustan, vamos a empezar. Le voy a solicitar que me permita compartir, licenciada. Ahí estamos. Sí, ya le di el Ah, acceso. va. Perfecto. No sé si se logra ver mi pantalla completa o se ve todavía con PDF. Se mira como un PDF, doctora. Eh, com- ¿Como el PowerPoint o en pantalla completa? En pantalla completa. Como... ¿Aquí? ¿Se ve bien? Sí, sí, se ve. Ah, Sí, ok. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Yo sé que cuesta un poquito a esa hora, pero me presento. Mi nombre es Susana Guevara. Yo soy odontóloga especialista en radiología oral y maxilofacial de la Universidad Científica del Sur. Ya llevo quizás unos 7, 8 añitos por ahí ya de experiencia en esta parte de la radiología, que yo sé que nos la dan a todos, pero cuando ya uno entra en esta área, pues se da cuenta que esta área siempre va evolucionando y que realmente las cosas no son tan sencillas como pensábamos. El día de ahora lo que vamos a ver va a ser las aplicaciones de la tomografía computarizada de haz cónico, que es lo que nos compete a nosotros como ontólogos. Sin embargo, vamos a ver con qué otras cosas también nosotros mismos estamos confundiendo este estudio. Este estudio viene a ser un examen complementario. Nunca, nunca, nunca va a hacer en vez de la clínica. La clínica creo yo que es lo más importante que nosotros podemos tener y luego vienen los exámenes complementarios. En esta sesión lo que vamos a ver son esos conceptos básicos, cuáles son las diferencias entre la tomografía de haz cónico o CBCT por sus siglas en inglés y el TAC, que creo yo que es el que más manejamos nosotros en el sentido de estamos más acostumbrados a decir esa palabra, pero ya vamos a ver que es muy, muy diferente a la que nos corresponde a nosotros. Vamos a ver también en qué momento la panorámica se nos queda corta. Llámese panorámica, llámese cualquier estudio de 2 dimensiones, se nos va a quedar corta y vamos a necesitar saltar al siguiente examen complementario, que es un poquito más específico, que va a ser el CONBIN o la tomografía de ascónica, y vamos a ver qué aplicaciones estamos dándole nosotros en la odontología a estas fechas. Eh, en cuanto a las aplicaciones, han ido subiendo. Antes probablemente era solo para implantes, solo para terceras molares, pero cada vez los doctores van viendo más beneficios en la tomografía y ven que se les facilita a ustedes resolver algunos casos. Entonces, como conceptos básicos, nosotros tenemos que saber qué es un TAC y qué es una tomografía de haz cónico o el CBCT o el COMBIN, como ustedes les quieran llamar. El TAC es nada más que la tomografía axial computarizada. Sin embargo, esta tomografía axial computarizada se le dio o se le asignó el nombre también de lo que nosotros le llamamos tomografía médica. Y eso es por la forma de adquisición y por las aplicaciones que se le estaban dando nada más a la medicina. Las dos, el CONBIN y el TAC, están conformados de forma diferente. Por lo tanto, más adelante vamos a ver que realmente a la odontología el TAC como tal no nos sirve de mucho si es que nosotros no estamos en algún hospital. En nuestra clínica privada, el TAC no nos va a servir de mucho. Y el otro concepto es el CBCT o el Combined Computed Tomography o la tomografía computarizada de haz cónico, como ustedes decidan llamarle. La adquisición es diferente. Hay algunos Combin que todavía son con el paciente acostado, pero la mayoría son con el paciente o sentado o parado.
y eso le da al técnico y al paciente una comodidad un poquito mayor porque también el TAC, el paciente siente como que si ya lo van a operar, le da más miedo, está un poquito más encerrado y el Convin pues es parado, es o sentadito, es un poquito más abierto, el paciente se siente más seguro, hace menos ruido que una tomografía axial computarizada. Es por eso que al CBCT se le dio también el nombre de tomografía dental o tomografía odontológica. Sin embargo, ese nombre nosotros no lo vamos a utilizar como tomografía dental porque la medicina, el área de medicina ya se dio cuenta de las virtudes del CBCT o del Convin y empezó a utilizarla también para ellos. ¿Para qué la están ocupando ellos? Ellos están ocupándolo para haciendo tomografías de tobillo y de pie y de hasta la rodilla. Entonces, eso realmente ya la tomografía médica se está expandiendo un poquitito más. Entonces, creo que todos conocemos, vamos a ver acá, este de acá. ¿Ven mi puntero? ¿Sí? ¿No? Sí, Sí. Va. Creo que todos conocemos esta máquina de acá. Si no hemos tenido la oportunidad de ser pues los pacientes a los que se les hace este examen, creo yo que lo hemos visto en la televisión, en todas esas series médicas. Entonces, este de acá es lo que nosotros le llamamos el tomógrafo del área médica o el tomógrafo axial computarizado. Y este de acá es un tomógrafo de Convin. Casi todos los tomógrafos, independientemente de la marca, eh, vienen configurados o su configuración es casi la misma. Entonces van a contar con un pad, van a contar con una porción donde el paciente pueda morder o apoyar su mentón y van a contar con este brazo que va a girar 180 grados o 360 grados alrededor del paciente. A diferencia del Convin, el TAC, que es este de acá, viene con su camilla. El paciente va a estar protegido también contra la radiación con sus chalecos plomados, pero va a depender también del área que vayan a exponer. Los tiempos son casi, casi iguales. La diferencia es que el equipo, el Combin este, como les mencionaba, puede girar 180 grados o 360 grados alrededor del paciente. ¿Qué quiere decir? 180 grados es que solo da media vuelta o 360 grados quiere decir que va a dar la vuelta completa alrededor del paciente. En cambio, el TAC, el sensor y el generador van a girar alrededor del paciente múltiples veces. O sea, no solamente va a ser una vez, no va a ser dos veces, puede que sea alrededor de unas 200 a 300 veces que el generador y el sensor va a girar alrededor del paciente. Y a pesar de que es el mismo tiempo, pueden ser, por ejemplo, entre 14 a 20 segundos. Eso siempre y cuando estamos hablando de la misma zona, por ejemplo, de cabeza o de que solo sea de maxilar, y que el TAC permite que el paciente sea tomado con contraste o sin contraste. ¿Qué quiere decir? O sea, que el paciente ya sea tomado, ya sea puesto intravenoso, el paciente va a tener una sustancia que va a hacer de que el estudio se vea diferente, que ciertos tejidos brillen y se logren identificar en el TAC. En cambio, el CBCT no tiene muchos usos para las sustancias de contraste. Por lo tanto, si nosotros estamos queriendo saber, por ejemplo, algún cáncer y ver su delimitación real, el que más nos va a servir va a ser el TAC. Por eso les mencionaba, ¿el TAC tiene usos para la odontología? Sí, pero son limitados a más que todo usos hospitalarios, no tanto a uso ambulatorio o de clínica privada. Entonces, acá vamos a ver nosotros cómo funciona eh, el,
con BIM y cómo funciona el TAC. Primero les voy a mostrar el TAC. Aquí el paciente entra a la camilla, entra a la máquina, está la fuente de rayos X, que es esta que ustedes ven acá, y aquí tiene el sensor. Y empieza a girar múltiples veces alrededor del paciente hasta llegar a alcanzar toda la zona que nosotros queremos visualizar. Entonces, a partir de eso, el equipo va a hacer diferentes cortes de este tipo, que son cortes axiales. Solo va a ser cortes de un tipo. Va a unir todos esos cortes mediante algoritmos en la computadora y al final nos va a brindar a nosotros una reconstrucción 3D. Es decir, que si nosotros hacemos un TAC de todo el cráneo, al final nosotros vamos a tener estas imágenes y una reconstrucción del cráneo, ¿sí? Y si ustedes se fijaron, giró múltiples veces alrededor del paciente. En cambio, cuando nosotros hablamos de un tomógrafo, a veces lo suelen poner juntos con los panorámicos. Entonces, a veces el mismo equipo va a tomar una panorámica y va a tomar la tomografía. Lo único que cambia es que el sensor cambia de lado. Entonces, primero vamos a ver cómo es que el equipo toma una panorámica para que ustedes vean que es casi el mismo proceso. A veces tenemos que explicarle también al paciente que no es la misma radiografía que le estamos tomando, sino que son dos radiografías diferentes. La panorámica, usualmente el equipo va a girar solamente va a hacer un giro de 180 grados, va a hacer su reconstrucción según todos los datos que adquiera y les va a dar a nosotros una panorámica. En cambio, la de ascónico, el sensor usualmente gira, si es que son duales, y va a ser la misma vuelta. Puede que sea de 180 grados o de 360 grados. ¿De qué va a depender eso? Va a depender del equipo y va a depender de la forma de adquisición y del tamaño de lo que nosotros querramos ver. Si se fijan, no va a ser varios giros, sino que solamente es un giro y va a ser en forma de cono. Y es por eso que recibe el nombre de tomografía computarizada de haz cónico. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Va a adquirir estos tres cortes que ustedes ven acá, que más adelante vamos a ver cómo se llama cada uno para que a ustedes se les sea más fácil la manipulación de los softwares. Y sobre estos tres cortes los va a juntar mediante algoritmo en la computadora y me va a crear a mí los cortes, la reconstrucción y me va a crear también en su mayoría, si es que no la tengo que delimitar yo, me va a crear también una reconstrucción panorámica, que a pesar que se parece a una panorámica como la que nosotros tomamos, que le mandamos a nuestros pacientes eh, todos los días prácticamente, no viene siendo lo mismo. ¿Ok? Ya vamos a ver más adelantito por qué. Entonces, tenemos que estas imágenes pueden estar compuestas por estos dos conceptos. Uno es el De píxel verdad y que el tiene otro un es el gráfico voxel. horrible, de verdad. ¿No? El otro es el voxel. Si gusta, doctores, Pura, mira, solamente el micrófono lo vamos a mantener apagadito. Eh, en estos casos, como les mencionaba, las imágenes se pueden formar por píxeles o por voxel. Píxel le vamos a llamar al elemento de imagen con la que nosotros vamos a formar cualquier imagen de dos dimensiones. Yo creo que cuando nosotros estamos buscando una cámara o estamos buscando un celular, lo que buscamos es que la cámara tenga eh, un tamaño de píxel bien pequeñito, o sea, que sean varios píxeles. Y es porque eso nos va a dar una nitidez de imagen muchísimo mejor. Entonces, todas las imágenes digitales, radiológicas, o sea, todas las radiografías digitales van a estar formadas por este elemento, por el píxel. ¿Por qué? Porque solamente van a ser dos dimensiones. Pero cuando nosotros ya hablamos de una tomografía, también le podemos decir un estudio 3D. 3D significa que ya nos vamos a pasar a la tercera dimensión, que va
a darnos nosotros el ancho, vamos a ver una profundidad. Y eso quiere decir que yo ya no voy a ocupar el píxel porque este solo me da dos dimensiones, sino que voy a ocupar el voxel. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando ustedes estén hablando de tomografía, ustedes van a mencionar este término, el elemento de volumen voxel. Y esto nosotros lo podemos ver acá. Cuando nosotros tomamos una foto, por ejemplo, esta de acá, va a estar conformada por un montón de cuadritos. Entre más chiquito sea el cuadrito, quiere decir que para yo abarcar toda esa imagen necesito más cuadritos, porque los cuadritos son muy chiquitos. Lo mismo funciona cuando yo quiero hacer una reconstrucción 3D. Yo necesito los voxels, que son como estos cubitos. Entre más chiquito sea el voxel, mejor va a ser la resolución de mi tomografía. Y es por eso que no todas las tomografías son para todos los casos. Eso lo vamos a ver más adelante cuando ya veamos los campos de visión. Pero cuando yo hago este cubito y lo formo con un montón de cubos a manera de formar esta reconstrucción, me permite a mí tenerlo y poderlo ver de frente, poderlo ver de lado, poder ver la parte de atrás, cortarlo si yo quiero a la mitad, cortarlo de esta otra mitad. En cambio, la imagen, si yo, por ejemplo, tuviera algo aquí atrás de este busto, en una imagen o en una radiografía de dos dimensiones, yo no lo podría ver o lo vería superpuesto entre muchas imágenes y no sabría yo realmente si está adelante o si está atrás. En cambio, en la tomografía, yo puedo darle vuelta y ver, efectivamente esa imagen que yo quería ver aquí está por detrás o está posterior o está anterior o adelante. Entonces, para quedar claros, el píxel va a ser con lo que está conformado todas las radiografías de dos dimensiones. Llámese periapical, panorámica, cefalométrica, posterior de cráneo, lo que ustedes gusten, pero que sea de dos dimensiones. Y una tomografía, ya sea TAC o ya sea de haz cónico o con beam, va a estar conformada por voxels. ¿Cuál va a ser la diferencia? Porque no me puede decir que el TAC y el con beam están formados de la misma forma. Y eso nosotros lo vemos con los tipos de voxel. Tenemos nosotros el voxel anisotrópico y el voxel isotrópico. Y aquí sí me van a participar. ¿Qué creen ustedes o qué diferencia ven ustedes de de estos dos tipos de voxeles? A ver, ¿algún valiente por ahí? ¿Qué le ven de diferente? La cantidad de cuadros. La cantidad de cuadros pueden ser también. ¿Qué más? ¿Pero La por qué la forma, cantidad de Son la forma? Tamaño, diferentes. la forma, el una es tamaño de los cúbico y la cuadros. otra es rectangular. Exacto. Unos son cuadraditos en todas sus caras y el otro tiene una cara que no es igual, que esta cara y la de atrás son cuadradas, pero esta de acá es rectangular. Entonces, aquí es donde ya nosotros empezamos a ver las diferencias y el por qué no podemos utilizar los TAC para algunas aplicaciones de la tomografía en odontología. Como estas, sus tres caras no son iguales, este voxel anisotrópico es quien va a venir a conformar el TAC, la tomografía axial computarizada, que si se recuerdan, les dije que este lo que hace es adquirir cortes axiales, un solo corte, los une, los hace como que fueran sándwich o como que fuera un pan de caja cortadito en las rodajas y luego lo junta y crea la tomografía. Entonces, es por eso que como solo hace una adquisición de un corte, que uno de sus cortes no va a ser igual. En cambio, en el voxel isotrópico va a estar conformado la tomografía de haz cónico. ¿Por qué? Porque él adquiere los tres cortes, o sea, los tres planos los va a adquirir y sobre esos tres planos me va a hacer la reconstrucción. Y es por eso que los tres lados de ese voxel van a ser iguales. Y eso nosotros lo podemos
utilizar porque, por ejemplo, todos los softwares, por ejemplo, de planificación de implantes o los softwares que nos van a ayudar a hacer cirugías periodontales o cirugías endodónticas, me van a exigir a mí que el voxel sea isotrópico, porque esto también a mí me va a dar seguridad que todas las mediciones que yo voy a hacer sobre esto van a ser uno a uno. O sea, no importa si su paciente está viendo hacia arriba, si su paciente está viendo hacia abajo, las mediciones siempre van a ser uno a uno. Y es por eso que en la tomografía nosotros no vamos a tener los errores comunes, como por ejemplo, que tenemos en las periapicales, como por ejemplo la elongación o el escorzamiento. Aquí en la tomografía no hay tales. Y es por eso que a veces la tomografía la vamos a utilizar como por ejemplo cuando estamos dudando si tenemos raíces enanas o rizomicris o estamos nosotros pensando de que puede haber una resorción radicular activa o puede haber una resorción radicular que fue resultante, por ejemplo, de un tratamiento de ortodoncia. Entonces, otro de los conceptos que ustedes tienen que saber es los FOB o los campos de visión. Una consultita. ¿Quedamos todos entendidos de los voxeles? ¿Sí, no? Sí, 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 ¿Sí? sí, Sí, ¿O sí, sí. alguna preguntita? sí, sí, sí. Perfecto. Entonces nos pasamos al siguiente, que son los campos de visión, o lo que nosotros le llamamos FOV. No sé si alguna vez lo han escuchado. Estos es el campo visual de la imagen y van a depender, esto va a depender del equipo realmente en el que se ha adquirido la tomografía. Sin embargo, estos se van a dividir en tres. En campos o en FOV pequeños, en FOV medianos y en FOV grandes. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, este equipo tiene una adquisición tan pequeña como 5 centímetros por 5,5 a una adquisición tan grande como 17 centímetros por 13 centímetros. Entonces, cuando nosotros estamos en un campo de 5 por 5, nosotros vamos a saber que este campo es un campo pequeño y va a tener unas aplicaciones a la odontología un poquito más específicas. En cambio, los campos medianos, como por ejemplo el 8 por 8 y el 11 por 10, que puede variar según el equipo, pero se mantienen en en los mismos centímetros, nosotros vamos a ver que tiene otras aplicaciones, el campo es un poquito más grande y como el campo es más grande, el tamaño del voxel va a ser un poquito más grande que si yo tuviera una 5 por 5. ¿Por qué es eso? Porque si yo ocupara el mismo tamaño de voxel, o sea, un voxel chiquitito que puede ir hasta de las 72 micras hasta las 80 micras, si yo ocupara ese voxel chiquitito para llenar toda esta área, las tomografías serían el doble de pesadas de lo que ya son. Si ustedes han tenido la oportunidad de ya abrir una tomografía, van a fijarse que son bien pesadas. Pueden ir desde los 300 megabytes hasta el gigabyte de pesadas que son. Entonces, cuando eso lo trasladamos a la computadora, entre más pesadas sean, más lenta va a ser la computadora en procesarla. Entonces, por eso es que no pueden ser en campos medianos unos voxels tan chiquititos. Y lo mismo pasa con los voxels de los campos grandes. Hay todavía ahora campos más grandes que estos, campos que llegan hasta los 20 centímetros por 20 centímetros. Son campos que van a abarcar prácticamente todo el cráneo. Y en esos, usualmente, el aparato hace dos giros, o sea, en vez de 180 va a ser 360 grados. Otro de los em, conceptos básicos que ustedes tienen que saber son los software visualizadores. Estos de acá usualmente ya se los da el centro de imágenes al que ustedes mandan sus pacientes. Si no, también hay algunos que son de licencia gratis, ¿verdad? Como el Blue Sky, que es mitad gratis.
Digo gratis porque le permite a usted visualizar la tomografía, pero por ejemplo, si usted quiere exportar, hace una planificación de implantes y quiere exportarlo a su guía quirúrgica, eso sí va a ser pagado. Ese exporte sí es pagado. Y algunas aplicaciones también de ese software también va a ser pagado. Pero usualmente los software visualizadores ya se los va a dar su centro de imágenes. Y si no, pues como les digo, hay algunos softwares que son gratis, hay algunos softwares que hasta los pueden cargar en su teléfono. Sin embargo, pues les recomiendo que solo sea como en caso de emergencia, porque la tomografía no deja de pesar los 300 megabytes que pesa. Y eso pues le va a hacer de que su teléfono disminuya en memoria. Entonces, estos software visualizadores lo que les va a permitir es ustedes revisar la tomografía tal cual nosotros la revisamos en el centro de imágenes, con algunas herramientas que no van a estar, como por ejemplo el guardado, hay algunos que sí lo tienen, hay otros que no. Hay algunos que permiten hacer informes, hay algunos que no, ¿verdad? Pero ustedes pueden manejarse en los software. Este, por ejemplo, va a ser uno de los softwares que vamos a aprender ya cuando estemos en la parte eh, práctica. Otra cosa que tienen que saber son las reconstrucciones multiplanares. Esto de acá son una visualización de 3 cortes en específico, que son estos 3: el corte coronal, el corte sagital y el corte axial. Esto sí, todos los visualizadores que ustedes tengan o que puedan conseguir, sean de paga o sean gratis, esta reconstrucción multiplanar o MPR, todos lo van a tener. Entonces, es importante que ustedes sepan manejarse en estos 3 para que independientemente de con qué visualizador vaya su paciente, ustedes no tengan mucha dificultad en poder evaluar o hacer un escaneo de esa tomografía para ver si les sirve a ustedes también. Dentro de los campos de visión, vamos a tener, por ejemplo, un campo pequeño, que en este caso puede ser uno de 5 por 5.5. ¿Y qué les va a abarcar? Les va a abarcar posiblemente no más de 6 dientes. Usualmente tratamos de que el diente que nosotros queremos ver o la zona que nosotros queremos ver esté lo más centrado posible. Sí, en este caso se centró a nivel de los incisivos. El campo de 8 por 8, que nosotros ya estamos hablando de un campo mediano, puede abarcar los 2 maxilares, pero va a tener limitaciones. Si su paciente es un paciente, por ejemplo, braquio, que tiene la mandíbula, los cuerpos mandibulares divergentes, y ustedes quieren ver terceras molares, vamos a tener un poquito de problemas ahí. Si quieren ver todo el maxilar, pero también quieren tener maxilar inferior, vamos a tener un poquito de problemas. Posiblemente este campo se quede muy corto. ¿Por qué? Porque nosotros entonces tenemos el siguiente campo, que puede ser un 11 por 10, en el que vamos a tener ángulos mandibulares, vamos a poder ver terceras molares, ya sea estén en la zona retromolar o estén en la parte de la rama mandibular. Vamos a poder ver prácticamente el seno maxilar completamente, la mitad de fosas nasales, maxilar superior, maxilar inferior y mentón. Y en el campo más grande, que es el de 17 por 13, que es uno de los más grandes, eh, pero como les digo, ahora hay equipos que tienen campos hasta de 20 y campos tan pequeños como de 3 o 4 centímetros. Entonces, en este, por ejemplo, que es de 17 por 13, nosotros ya estamos hablando de un macizo facial en el que vamos a estar a nivel de la glabela hasta el mentón, y vamos a tener ambas ATMs en una sola tomografía. Usualmente lo están ocupando los doctores para las cirugías ortognáticas, para pacientes de traumas panfaciales, quiere decir que más de un tercio está afectado, para cirugías ortognáticas y para la evaluación de ATMs y los trazados cefalométricos en 3D. Para eso es que me están ocupando más que todo esta tomografía. Pero si ustedes, por ejemplo, quieren implantes bimaxilares,
creería yo que entre una 8, que es esta de acá, y una 11 por 10, por ejemplo, si ustedes quieren hacer elevación de seno, un campos medianos es suficiente para ustedes, para que ustedes puedan evaluar eso. Si ustedes ya están viendo algún tipo de patología que ya esté afectando órbita o que afecte la parte del cuerpo mandibular, rama mandibular y cóndilo, entonces ahí sí podríamos hacer uso de un campo más grande. Pero yo les mencionaba que no todas las tomografías, no todos los tamaños de tomografías me sirven para todo. Y eso más que todo lo estamos viendo ahorita que ha habido un auge en las tomografías que son para endodoncia. Los endodoncistas ahorita cada vez están mandando más tomografías. Antes como quizás no creían o no lograban ver lo que lo que ellos querían, entonces no mandaban a tomar mucho este estudio. Sin embargo, ahora no solamente lo hacen para ver, por ejemplo, conducto, fracturas, fisuras, sino que también están pasándose al flujo digital y haciendo guías quirúrgicas para la apertura o para la instrumentación de conductos radiculares que estén atrésicos o obliterados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La Asociación Americana de Endodoncia se juntó con la Asociación Americana de Radiología Oral y Maxilofacial allá por el 2015. Hasta la fecha ya van a cumplir 10 años y no han sacado otro eh, comunicado donde estas dos asociaciones se juntaron y empezaron a dar ciertos requisitos para que una tomografía sea evaluable endodónticamente. Entonces, ¿qué es lo que tiene que cumplir? Uno, que tiene que ser un voxel isotrópico. Eso quiere decir que si el paciente a ustedes les llega con un CD que se tomó un TAC, que fue a Brito Mejía Peña, por ejemplo, y se tomó un TAC allá, esa tomografía a ustedes para evaluación endodóntica, por ejemplo, no les va a servir. Si ustedes quieren hacer también una cirugía guiada, tampoco les va a servir un TAC porque el voxel no es compatible con los softwares adecuados. Lo otro que tienen que cumplir es que el voxel, ese cubito que va a venir a formar y va a ser un montón de cubitos acá y van a formar toda su tomografía y toda la reconstrucción, tiene que ser de menos de 200 micras. Y eso nosotros lo podemos lograr haciendo que el campo o el FOV sea más pequeño, porque entre más pequeño sea el FOV, me permite a mí que el equipo elija el tamaño de voxel más pequeño para llenar todo este espacio. Y aún así que la tomografía no sea tan pesada como para que su computadora no lo corra. Pero lo más que van a aceptar van a ser menos de 200 micras. Y es por eso que ahora en el mercado hay algunos tomógrafos que están haciendo 70 micras, 80 micras. Están los microtomógrafos también que están llegando hasta las 40 micras, que acá en El Salvador pues no hay ningún microtomógrafo, así que nos tenemos que conformar por el momento, pero que estas dos asociaciones dicen que es suficiente con tamaños de voxel un poquito más grandes, entre 70 y los 80 micras. Aún así, si yo tuviese una tomografía que sea de menos de 200 micras, pero mayor a las 80 micras, ¿yo puedo evaluar endodónticamente alguna pieza ahí? Sí, pero va a depender qué es lo que estoy evaluando. Si yo estoy evaluando, por ejemplo, que tengo un conducto que no encuentro o que tienen ustedes un conducto que está obliterado y quieren saber si está obliterado en toda su extensión o solamente algún tercio, perfectamente ustedes pueden evaluar eso. Pero si ustedes están buscando un trazo de fisura, ustedes no lo van a poder hacer en tamaños de voxel de mayor de 100 micras, no van a poder. Entonces, en esos casos, entre más específico sea lo que ustedes están buscando, entonces sí tiene que ser
eh, obligatoriamente un campo pequeño de voxel isotrópico entre los 70 y las 80 micras. ¿Por qué? Porque esto va a aumentar la resolución para visualizar los hallazgos más pequeños. Estos hallazgos más pequeños son conductos laterales, conductos accesorios, eh, los trazos de fisura, y aún así hay trazos de fisura que son pero tan pequeños o tan delgados que son más pequeños que el voxel más pequeño que nosotros podamos tener acá y no se van a poder ver. Pero ahí es donde entra la clínica y donde entra también que nosotros vamos a ver la tomografía como un todo. Vamos a ver, por ejemplo, si viene acompañada de alguna pérdida ósea específica para ese tipo de fisura. Vamos a venir acompañado de la clínica, del comportamiento del dolor y de las reconstrucciones o pérdidas también de las piezas que nosotros podamos tener dentro de toda la tomografía que nos va a llevar a nosotros a tener un diagnóstico de fisura. Entonces, lo que quiero darles a entender con esto es que la tomografía puede que no siempre les arroje a ustedes un resultado de, por ejemplo, de una fisura de sí, doctora, ahí está, aquí se la puse, aquí usted la ve, pero usted tiene que, si no la ve, tiene que ver también, por ejemplo, los demás signos como la pérdida ósea, que es muy importante, y la clínica. Y una de las ventajas para el paciente es que lo va a exponer menos a la radiación ionizante. Si bien es cierto, es importante que el paciente entienda que con una tomografía al paciente no le va a dar cáncer, ¿sí? Sin embargo, eh, los daños que puede dar la radiación ionizante a nuestro nivel, no estoy hablando de niveles de plantas de radiación, sino que a nuestro nivel son bien mínimas, pero aún así causan un daño a nuestro paciente, que probablemente no es que el paciente se va a hacer una o dos tomografías y mañana el paciente ya va a tener cáncer. Sin embargo, como hacen un daño al nivel celular, es importante que nosotros disminuyamos toda la exposición que podamos a nuestro paciente. Y todos estos estudios complementarios los guiemos específicamente a lo que nosotros queremos ver. Es decir, no exponer a nuestro paciente innecesariamente solo porque quiero ver ahí también qué tiene del otro lado, sino que yo creo que hay estudios que tienen menor radiación que podemos ocupar también y que son algunos eh, de ese tipo de indicaciones. ¿Alguna preguntita hasta acá? Acá les dejo yo, eh, este es el artículo que les mencionaba del 2015, donde las dos asociaciones se unen. Aquí está el código QR, si ustedes lo quieren eh, copiar o quieren escanear. Si no, no se preocupen, que la licenciada nos va a ayudar, nos lo va a poner ya sea en la plataforma o ya sea que lo va a compartir por el chat, así que no se preocupen por eso si no lo pueden hacer ustedes ahorita. Y no se preocupen también porque de todas maneras la sesión va a quedar grabada. Vamos a seguir. Estos considero yo que también son los conceptos o los términos que ustedes tienen que manejar. Porque cuando ustedes vayan a un centro de imágenes y quieran pedir algo, es más fácil cuando ustedes piden las cosas por su nombre. Es más fácil, les va a llegar a ustedes más rápido, va a disminuir la parte de que el centro de imágenes se equivoque mandándoles a ustedes algo y que al final ustedes tengan que volver a llamar y decir, miren, no era eso lo que me pedían o miren, no era eso lo que yo necesitaba. Uno de esos, y el más importante, creería yo, que es este archivo de acá. Algunos le dicen DICOM y algunos le dicen DICOM. Creo yo que es lo mismo, al menos yo lo entiendo por las dos pronunciaciones sin ningún problema. Y este de acá es el archivo universal
de la radiología digital. Es decir, que desde su radiografía periapical que usted toma con su RBG hasta la tomografía de macizo facial va a estar compuesta por estos archivos. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, quieran ir al flujo digital y su paciente se tomó la tomografía en un centro de imágenes y luego quieren hacer, por ejemplo, ustedes una, eh, una guarda quirúrgica para hacer la cirugía guiada, su laboratorio les va a pedir a ustedes que les manden la tomografía. Y cuando les están diciendo a ustedes, pida la tomografía, le están pidiendo a ustedes, pida los archivos DICOM, que esto es lo que yo necesito. Estos archivos, ellos los pasan al software de ellos y a partir de eso pueden empezar a planificar dónde van a ir colocados sus implantes, por ejemplo, qué tamaño van a ser, etcétera. Entonces, cuando ustedes manden a pedir estos archivos DICOM, ustedes pueden recibir esto, cualquiera de estos dos, los DICOM DIR o los .dcm. Los dos son archivos DICOM. El DICOM DIR lo piden algunos porque como los archivos DICOM son tantos, que pueden ser desde los 300 archivos hasta los 500, 600, hasta 700 archivos, lo que hace el DICOM DIR es comprimirlos todos en un solo archivito. Entonces usted en vez de pasar 300 o 700, solamente pasa un archivo. Es como acá dice, el directorio. Todos los archivos DICOM, el directorio sabe a dónde irlos a buscar. Y el DCM, este de acá, usualmente sí le mandan todos los archivos. Si son 300 archivos, va a tener 300 archivos .tcm en su carpeta, en la carpeta de la tomografía de su paciente. Como les digo, cualquiera de los dos pueden utilizarlos ustedes. Si su laboratorio se los pide, puede necesitar este o puede necesitar este. No hay ningún problema. Y el otro que también tienen que ustedes que saber es el .stl. Esto usualmente es un archivo de diseño. Puede estar, lo pueden ver ustedes, por ejemplo, si ustedes tienen escáneres intraorales, los archivos salen .stl. Si ustedes mandan a imprimir esa guarda para cirugía guiada, esa guarda va a ir en .stl. Entonces, esto de acá no es un archivo eh, de radiología digital. Sin embargo, se los pongo porque a veces hemos tenido, por ejemplo, donde yo trabajo, hemos tenido de que los doctores nos piden el STL de sus pacientes y a veces no es lo que realmente nos están pidiendo. Yo puedo sacar un STL de la tomografía, pero les va a hacer un STL por ejemplo, del cráneo de su paciente. No va a tener tejidos blandos, por lo tanto no va a tener encía, no va a tener lengua, no va a tener carrillos, etcétera. En cambio, un escaneado intraoral sí. Eso ustedes van a poder ver tejido gingival, van a poder ver la línea mucogingival si es que ustedes la escanean y les va a servir para hacer un empalme con su tomografía y poder dar paso a lo que es a lo siguiente del flujo digital. Entonces, a esto yo quiero hacer esta diferenciación. Los escaneados intraorales no son lo mismo que las tomografías. Y esto es lo que está pasando, es porque están viniendo varios hermanos lejanos y ellos a esto le llaman scan, el escaneo. Lo traducen al español y dicen un escaneo de la boca, un escaneo intraoral. Pero cuando vienen acá, realmente andan buscando esto. Esto es lo que nosotros conocemos como escaneado intraoral. Esto va a salir en STL
y esto va a salir en archivos DICOM. Entonces, cuando su paciente venga acá y le diga, no, yo ya me hice el escaneado, hay que averiguar bien si lo que se hizo fue esto o lo que se hizo fue esto, para que ustedes puedan seguir con el plan de tratamiento de sus pacientes. Esto lo traigo a colación porque sí he visto yo que hay confusión, hay bastante confusión tanto en los pacientes que llaman como en los doctores que están llamando también. Entonces, quedamos nosotros, panorámica o con BIM. ¿Cuál de los dos me ayuda para qué? Y si puedo prescindir de alguna. Creo yo que es lo que mayormente los doctores se preguntan. Y más que todo porque piensan o podemos llegar a pensar que como el CONVIN es un estudio más caro, es un estudio más específico, entonces este de acá me va a brindar más respuestas que este de acá. Y ese no siempre es el caso. Primero, vamos a tener que la radiografía panorámica va a ser una imagen de 2 dimensiones en el que nosotros vamos a poder ver arcada maxilar, mandibular, vemos la rama mandibular, vemos ATM, vemos senos maxilares, vemos la mitad de fosas nasales y podemos llegar a ver hasta el hueso yoides y en algunas ocasiones las vértebras. Entonces nos va a ayudar a ver varias imágenes. Pero, ¿cuál creen ustedes que es la limitación que me da a mí una radiografía panorámica? ¿Qué es lo que a ustedes les pasa cuando ustedes dicen, es que no veo nada? ¿Qué creen ustedes que nos da de limitación una radiografía panorámica? A a ver si no los he dormido. Las dimensiones. Uno, las dimensiones. ¿Qué más? Traslapes. Traslapes. Eso es muy importante. ¿Qué más? ¿Perdón? Posición de alguna lesión si está en vestibular o palatino. Así es. ¿Por qué? Por lo mismo que decía el doctor, el traslape. Entonces eso, como decía el doctor Gustavo, no nos deja saber, por ejemplo, si algo está hacia vestibular o está hacia lingual. Y por ejemplo, les voy a contar una anécdota. Yo tuve la oportunidad, no sé si fue oportunidad, de ver un caso donde era un jovencito que tenía unos supernumerarios que parecían premolares, los tenía a este nivel, a nivel si no mal recuerdo, entre las 5 y las 6 de ambos lados, era bilateral. Hicieron la cirugía solo con la panorámica y a este nivel, ¿qué estructura importante creen ustedes que tenemos? Vamos a ver, si no, no se preocupen, que la Nervio otra sesión mentoniano. vemos el nervio mentoniano, que está como por acá. Puede estar entre la 4 y la 6. Puede tener diferentes posiciones. Pero, ¿qué es lo que pasaba? El supernumerario no se palpaba de ninguno de los dos lados. Entonces, ¿qué es lo más fácil para los doctores? ¿Qué sería más fácil para ustedes? ¿Abrir por vestibular o abrir por lingual? ¿Qué es más fácil para ustedes? Por Por vestibular. vestibular. Por vestibular. ¿Por qué? Porque tenemos mayor visualización, no tenemos la lengua que nos está estorbando. Si tenemos cuarta mano, tenemos asistente, pues puede ella estarnos ayudando a retraer tejidos y es muchísimo más fácil. Pero ¿qué es lo que pasó en este caso? El doctor se pasó llevando el nervio mentoniano y quedó a menos de 1 milímetro del supernumerario. Paró porque el doctor dijo, no lo encuentro. Si el doctor hubiese tomado, por ejemplo, una tomografía, el doctor hubiera podido hacer eh, una planificación de su cirugía y saber que a pesar de que la parte lingual es más difícil, la visualización y el control de tejidos, él hubiese hecho la incisión, hubiera entrado 1 milímetro y hubiese
visto ya el diente supernumerario sin necesidad de tocar el nervio mentoniano. Entonces ahí es donde nosotros nos ponemos a pensar. Entonces dejo de lado la panorámica y me quedo solo con la tomografía. Y la respuesta es depende. Depende de qué es lo que necesita usted ver. Por ejemplo, la panorámica nos ayuda a nosotros a darnos una idea de qué es lo que a nuestro paciente le puede estar sucediendo. Hay pacientes que llegan a a la clínica privada y me quiero hacer un control de todo. No llegan por un dolor específico. Entonces, si ustedes mandan a tomar, por ejemplo, una tomografía completa, quiere decir de que ustedes están irradiando más a su paciente y posiblemente no es necesario irradiarlo tanto. Entonces ahí es donde nosotros nos podemos quedar con una radiografía panorámica, visualizar todas las estructuras y poder ver si hay cambios que nos pueden llevar a pensar en una patología. Si yo quisiese, por ejemplo, alguna imagen con un poquito más de resolución, pero que sigue teniendo menos cantidad de radiación, yo tomo, por ejemplo, primero la panorámica y puedo complementar con una radiografía aleta mordida, con una periapical, que me va a dar un poquito más de resolución, a pesar de que va a ser un campo muy, muy, muy chiquitito, que no me va a abarcar posiblemente 2 dientes nada más, pero puedo empezar a llevar a mi paciente, porque también al paciente hay que convencerlo de que necesita la tomografía, de que realmente la necesita y que su plan de tratamiento va a ir dependiendo del resultado de la tomografía y de la clínica. Pero siempre tenemos que tener en cuenta que las radiografías panorámicas tienen cierto nivel de distorsión. Y esto va a ser entre más posterior se haga la panorámica, más distorsión va a ser, porque nosotros lo que estamos haciendo es una imagen de 3 dimensiones, que es nuestro paciente, yo lo que estoy haciendo es estirarla y aplanarla. Entonces, entre más posterior esté, o los dientes que estén más posterior van a tener mayor distorsión. Y esto se viene revisando desde 1994 para que vean que no es nada nuevo, donde las imágenes preapicales y panorámicas podían desviarse de 2 a 3 milímetros. Es decir, que podían llegar entre el 20 al 30% de distorsión. Y no sé si alguna vez ustedes han escuchado el término que es la panorámica de ampliación constante. Esas panorámicas surgieron para podernos quitar este de 20 a 30% de distorsión. ¿Y qué es lo que hacían? Que la tomografía tenía una ampliación del 25%, que era lo que la mayor parte de equipos hacían. Hacía una ampliación del 25% para quitarse esta distorsión. Pero como ustedes pueden ver, la distorsión puede ser del 20 al 30%. Entonces, si aún yo le hago una ampliación constante del 25%, yo tengo 5% todavía de distorsión y va a depender el momento en que se tomó la radiografía, la persona que tomó la radiografía, la posición en la que se tomó la radiografía. Entonces, tiene bastantes elementos que pueden hacer que una radiografía no sea la misma, aunque la haya tomado al mismo paciente, seguiditas, la misma persona en el mismo equipo. 2 tomografías no van a ser exactamente iguales siempre. Y esto del 25% hacía que también, que antes que los doctores les gusta, o no teníamos tanto acceso a la tomografía, pero empezaba el auge de los implantes. Las casas comerciales vendían como una reglita que era transparente, que tenía todos los tamaños del implante de esa casa comercial. Entonces, ¿qué es lo que hacía usted? Pedía una panorámica de ampliación constante, le ponía la reglita encima y usted iba viendo qué implante es el que le quedaba.
¿Cuál creen ustedes que es como el principal problema que tenía eso? ¿Qué creen ustedes que era? Vamos a ver qué se les ocurre. Yo creo, doctora, que la ¿Sí? pregunta, bueno, yo no entendí muy bien la pregunta, no sé si la puede repetir. Claro, yo se las repito. Como les decía, los doctores mandaban a sacar una panorámica y encima le ponían una reglita. Esa reglita tenía el dibujito de todos los implantes que tenía esa casa comercial. Por ejemplo, podía tener un 4.2 por 10 y lo que hacía el doctor era en el espacio adéntulo le ponía a ver cuál implante es el que quedaba, ¿sí? Y a Sí. partir de eso ellos elegían el tamaño del implante que querían para la cirugía. ¿Qué creen ustedes que pasaba a veces? Bueno, yo creo que primero no sabemos si la panorámica es relación uno a uno y los Exacto. implantes. Sí. Y lo otro es de que si no estamos solo con una casa comercial, tenemos que tener el montón de reglitas o plantillas para Ujú, poderlas poner dentro de la panorámica. Y lo exacto. tercero es que solo vemos lo vertical, pero no Ujú, así lo transversal. exacto. Lo principal que tenían, por ejemplo, que podían elegir un implante de 4.2 milímetros de diámetro y cuando ya venían a hacer la cirugía, se daban cuenta que no tenían el ancho y entonces el implante quedaba expuesto. ¿Por qué? Porque en las radiografías de 2 dimensiones vamos a tener solo 2 dimensiones. ¿Cuál nos va a faltar? La profundidad. Ese ancho coronal no lo vamos a tener en una panorámica. Entonces ahí es donde se queda corta la panorámica para, por ejemplo, la planificación de implantes. Hay doctores que todavía lo hacen con las panorámicas. Todo va a depender, creo yo, de también la experiencia que los doctores tienen. Pero para mí el estudio que se debe de realizar, y también está en algunos artículos que les voy a pasar más adelante, es la tomografía, al menos para implantes. Con esto, solo quiero que veamos rapidito los errores en las panorámicas para que ustedes los conozcan y para que si en el caso ustedes reciben una panorámica y la ven como rara, más o menos sepan que ustedes la pueden mandar sin ningún problema de nuevo al centro de imágenes a que se las repitan. Una de esas, por ejemplo, son que el paciente no se retira todos los objetos metálicos. Estos objetos metálicos nos pueden dar imágenes fantasmas que nos pueden dar después algunos diagnósticos que no son, mandar a hacer estudios que no eran necesarios, todo por algunas imágenes fantasmas. Por ejemplo, los pacientes que tienen varios aritos, los pacientes que tienen piercings, usualmente el centro de imágenes va a pedirles que se retiren todo eso, pero también hay pacientes pues que no acatan muy bien la indicación y luego de eso, pues depende de ustedes, como los odontólogos que lo reciben, poder discernir entre si es algo, por ejemplo, que es un elemento metálico o es algo que ya nosotros tenemos que eh, ir averiguando más que puede estar ahí. Por ejemplo, no sé si logran ver esta radiografía panorámica, se ve como que el paciente estuviera sonriendo. ¿Sí? A esto nosotros le llamamos panorámica en sonrisa. Y aquí lo que sucede es que el paciente se le tomó su panorámica viendo hacia abajo. ¿Qué puede hacer esto? Puede hacer de que los cóndilos no se vean, puede hacer que los dientes anteroinferiores se vean más pequeños, los anterosuperiores se vean más largos, haya todavía más distorsión de los posteriores y las vértebras pueden venir a ponerse encima del ángulo y de las ramas mandibulares y eso hacer que yo vea menos todavía en mi
panorámica que de por sí pues ya tiene todo el traslape de esas imágenes. También podemos ver, por ejemplo, la sombra de la lengua. Esto usualmente hay pacientes en los que lo podemos corregir mediante indicaciones un poquito más específicas, pero hay pacientes también que pues no logran poner o pegar la lengua en el paladar y cerrar este espacio. Cuando ellos no pueden hacerlo, este espacio a veces queda así de negrito. Más que todo cuando son adultos mayores eh, que no logra la radiación pasar y hace esto que es la sombra de la lengua. En los niños no tenemos mucho problema porque el hueso es un poquito más esponjoso, pero en los adultos mayores sí podemos tener este problema. Por ejemplo, pacientes que se mueven, este paciente, si ustedes se fijan, el cuerpo mandibular derecho se ve más irregular, se ve más alargado, la rama mandibular se ve más corta y esto a veces casi no se nota, pero puede llevarnos a nosotros a, por ejemplo, ya no ver ciertas zonas. Por ejemplo, acá la zona del 1,6 se ve menos, la zona del 4,6 también se ve un poquito más borrosa, esta zona se ve más delgada y puede también llevarnos a pensar de que aquí hay algún tipo de alteración. Entonces, hay pacientes que se mueven y esos movimientos pueden alterarnos la visualización de las panorámicas. Y en este caso, que es la sonrisa invertida, si en la sonrisa el paciente estaba viendo hacia abajo, en esta sonrisa invertida el paciente se tomó viendo hacia arriba. Y acá también, como ustedes ven, tenemos distorsión a nivel anterior. Los dientes posteriores también se pueden llegar a ver un poquito más pequeños. Tenemos pérdida de los cóndilos porque se salen del plano focal y las ramas mandibulares se ven distorsionadas también. Acá les dejo otro QR. Este artículo habla prácticamente de todo lo que hablamos al principio, de las diferencias del TAC y del CBCT, de los voxeles, de los campos, de los FOV, de los campos de visión. Y también es bien bonito porque habla eh, de las unidades Hounsfield, que lo vamos a ver más adelante cuando veamos la parte de implantes, que realmente no nos ayuda mucho a nosotros como odontólogos. Tenemos algunos usos, pero realmente no es de mucha ayuda. ¿Sí? ¿Alguna preguntita hasta acá? ¿O cómo van? Doctora, Dígame, hola. dígame, doctor. Yo tengo entendido que Sí. actualmente hay tomógrafos que tienen casi la misma radiación por el tiempo de exposición en relación a una radiografía panorámica. Ujú. Eh, yo tengo Sí, de la marca Batech, un Batek. Ujú, y sí, y pues lo único que sube algunas veces son los KB, ujú. que por ejemplo en la panorámica están como a 70, bueno, dependiendo también si es niño, hombre o mujer, y Sí. en la tomografía están sube como a 94, pero el tiempo de exposición es menor, porque en la tomografía para una 5x5, por ejemplo, Ujú, son 7 segundos. En ujú, cambio, para la panorámica son 12 segundos aproximadamente. ujú. Entonces, usted le mencionó esto porque dijo que hay que valorar qué tipo de estudio hacerle al paciente y no exponerlo de más. Sí. Pero no sé si yo estoy equivocado y realmente la radiación puede ser casi que igual. La radiación, doctor, no va a ser tan igual, si bien es cierto, el KB es el que usted está viendo, pero también tenemos que ver el MA, que es el miliamperaje, ¿sí? No Sí, sí. solamente es el tiempo de exposición,
Una tomografía, para hacerle como más resumido, una tomografía siempre va a tener un cierto nivel de radiación mayor que una panorámica. Vamos a hablar solamente de la panorámica, que creo yo que es como el más eh, eh, estudio que tercerizamos, ¿verdad? Porque Ok, la mayoría de nosotros tenemos periapicales. Aunque realmente, si usted me pregunta a mí, una periapical o un set de periapicales es casi igual que tomar una panorámica. Yo preferiría tomar una panorámica de una vez, ¿sí? En ese caso sí estoy con usted. Pero en el caso de de la acuerdo. tomografía, también hay un concepto que se llama ALADAIP, que lo ven las escuelas de radiología, que prácticamente lo que dice es, toda la radiación que usted a la que va a someter usted a su paciente, va a depender de qué es lo que su paciente necesita y qué usos diagnósticos usted va a tener con él. Por ejemplo, si usted me dice, doctora, pero es que yo ya solamente quiero ver un diente, solo quiero ver, porque estoy pensando que puede estar fracturado o estoy pensando de que ya tiene em, ¿qué le diría? Un conducto que no está obturado. Yo le diría, doctor, no pierda el tiempo irradiando a su paciente con una panorámica y mejor irradielo ya de una vez con una tomografía. Todo va a depender. Pero, por ejemplo, yo tengo casos en el que hay pacientes que ya le tomaron su set radiográfico y hablo de anteriores, caninos, premolares, molares y aletas mordidas de toda la boca. Le toman la panorámica, le toman la cefalométrica y le toman una tomografía completa para evaluar. Entonces, todo va a depender, doctor, de la radiación que usted, no que usted quiera ponerle a su paciente, sino que su paciente va a necesitar. Si usted quiere hacer una evaluación completa, yo le diría, tomemos una panorámica, vea la clínica y sobre eso elegimos el examen complementario siguiente. Pero si usted ya tiene un paciente que le llega por algo muy específico, tomemos la tomografía. ¿Sí? No sé si respondo a su pregunta, doctor. Sí, doctora, muchas gracias. Ok. Seguimos acá. Yo creo que esto es la parte que más nos interesa porque aquí vamos a tener em, algunos casos que posiblemente los han tenido ustedes en su clínica y han tenido así como el mando a tomografía, no mando a tomografía, no, mejor se lo voy a mandar al especialista y que el especialista decida. O si somos el especialista, también saber que este estudio pues está ahí. La implantología creo que es la parte que más realmente ha tenido auge en la tomografía. Por ejemplo, este caso de acá, el doctor quería poner unos implantes acá y como le digo, si yo hiciera lo que hacían antes y solo midiera de la cresta al conducto mandibular o al dentario inferior, yo diría, tengo 14 milímetros, puedo poner uno de 11,50, tengo 12 milímetros, puedo poner uno de 10, 12 milímetros, puedo poner otro de 10 si yo quisiera poner tres implantes acá, aunque no los necesita. Pero cuando yo vengo y tomo la tomografía, me doy cuenta que no tengo mucho ancho coronal. Este es vestibular y este es lingual. No tengo mucho ancho, la forma de mi reborde es un poquito rara. Me voy más para atrás, todavía tengo ancho, pero no tengo alto. Si ustedes se fijan, posiblemente antes tenía, quiero ver, 12 milímetros. Aquí estamos a ese nivel. Y aquí ya no tengo 12 milímetros, sino que tengo 10,52, 11,01. Y eso es porque quien se entra primero o a quien me topo primero no va a ser al conducto mandibular, sino que va a ser a esta zona de acá, que es la línea amiloidea, y este de acá, que es la fosa submandibular.
aquí se inserta el miloioideo y aquí está una glándula salival, que es la submandibular, y que a veces cuando el doctor pone su implante, el implante sale por acá, pero cuando él ve la panorámica, el implante a veces puede estar hasta lejos del conducto dentario inferior. Y el paciente se queja de dolor, se queja de malestar, que algo no está bien, y nosotros, o puede quejarse de que eh, tiene algún tipo de adormecimiento, etcétera, y nosotros vemos, pero si estoy lejísimo del conducto dentario inferior, entonces ahí nos empezamos a preguntar qué pasa. También aquí les muestro un ejemplo de cómo nosotros, por ejemplo, podemos ver la tomografía, cómo la podemos manipular, ¿verdad? Podemos poner las simulaciones de los implantes para que ustedes ya puedan ver qué implante van a poner, qué tamaño van a poner, si ustedes quieren hacer, por ejemplo, levantamientos de seno, si es necesario. Pueden ver toda la topografía del reborde óseo. Pueden ver también importantísimo la oclusión con el antagonista y empezar a planificar desde acá. Eso creo yo que les da a ustedes eh, mayores ventajas que llegar a abrir, no tener un implante que sea del tamaño adecuado y tener que cerrar. O tener que ver qué es lo que hacemos nosotros con los implantes que tenemos. También, como les decía, la endodoncia ha subido bastante en los últimos años. Ayudamos en la configuración de sistemas de canales radiculares. ¿Eso qué quiere decir? Encontrar el conducto que no fue obturado o encontrar aquel conducto que cuando yo estoy haciendo la endodoncia no encuentro. Por ejemplo, acá tenemos a esta pacientita, no sé si logran ver acá, esta parte blanquita que nosotros vemos acá o radiopaca o hiperdensa es la gutapercha y nosotros aquí, no sé si logran ver un como puntito más radiolúcido. No sé si lo alcanzan a ver. O por ejemplo acá creo que se ve un poquito mejor. ¿Lo ven? Sí. ¿Sí? Sí, Entonces sí, sí. acá la paciente acudió con el doctor porque ya le habían hecho la endodoncia y la paciente aún tenía sintomatología. Ya tenía su endodoncia hecha, ya tenía su reconstrucción hecha y realmente es bien difícil que el paciente les vaya a aceptar a ustedes quitar la reconstrucción, más que todo si es algún tipo de rehabilitación protésica, o sea, una corona, y que ustedes puedan abrir solo a ver, ¿sí? Es muy difícil que el paciente les vaya a dejar también hacer un retratamiento y que el paciente ya venga, porque por lo general los pacientes que vienen para tomografías son pacientes que ya se hicieron la endodoncia una vez, que ya les hicieron el retratamiento una vez y ahorita ellos ya van por una segunda, tercera opinión. Entonces, que el paciente les vaya a aceptar, no es que, mire, tenemos que quitar la corona, tenemos que sacar la gutapercha, va a ser un poquito más difícil. Sería lo ideal para que nosotros veamos una tomografía más limpia, pero como es más difícil, hay ciertas cosas que se pueden hacer para disminuir la cantidad de artefactos o de ruido que nos van a hacer todas esta gutapercha, todas las coronas, etcétera. Y la tomografía lo que nos ayuda es para nosotros saber cuál va a ser el plan de acción, saber que el conducto está ahí y ya poder decirles nosotros a nuestro paciente, mira, aquí está el conducto y eso es lo que a usted le molesta. Vamos a tener que abrir para ir a instrumentar este conducto o toda la endodoncia si es el caso, ¿verdad? Este caso también, no sé si ustedes alcanzan a ver algo raro ahí. Es un caso, este caso sí tengo clínica. Era la esposa de uno de los técnicos que nos venían a ver a nosotros, nuestros equipos. A la esposa de él le acababan de hacer la tomografía, la endodoncia, tenía como
quizás unos 2 meses, y la paciente nos decía que le seguía doliendo, que realmente ella sentía el diente como que no le hubieran hecho nada. ¿Ven ustedes algo raro por acá? Se los pongo Sí, más. le veo como una bifurcación en el conducto, Ujú, en la zona del tercio medio apical. No ujú, sé si está o no está obturado ujú. o pues hay ahí alguna desviación y son dos conductos, uno en vestibular y uno en palatino. Y aquí, doctor, es donde es bastante importante la clínica que nosotros podamos tener también, porque usted dijo algo muy importante. No sé si es que no lo obturaron o que está desobturado. Si yo no tengo clínica, yo también podría no saberlo. En este caso, la paciente nos dice, ya me hicieron la endodoncia. Y acá es donde el doctor logra ver, vamos a verlo de otro colorcito, tal vez lo podamos ver mejor. Aquí es donde el doctor logra ver una banda hipodensa o radiolúcida que llega hasta el lápiz. ¿La logran ver ustedes? Es esta de acá. No sé si se logra ver mi... Es esta de acá. ¿La veían? ¿Sí? Sí. ¿No? Sí, Sí, sí. Sí, Sí, ¿verdad? Pero ahora le pregunto yo, doctor, ¿veía esta también? sí, donde pues no han llegado al ápice. No han llegado al Entonces, lápiz. Así podría es. ser que también eso le esté afectando. Entonces acá la paciente ya tenía varios problemas. Logran ver ustedes acá, esta partecita de aquí es donde nosotros tenemos la gota percha y aquí se ve un agujerito también, que es lo que el doctor muy bien pudo visualizar, que es el conducto que nosotros estábamos teniendo acá, que no había sido ni instrumentado ni obturado. Pero aquí es donde ustedes pueden revisar que si bien es cierto, ¿cuántos conductos nosotros esperamos ver en un incisivo? ¿Cuántos conductos esperamos? Uno, Uno, así es. Y aquí, como este de acá, uno y uno de un grosor importante. O sea, uno que no vamos nosotros a confundir. Pero hay ciertas variaciones anatómicas, más que todo en los incisivos, y más que todo ustedes la van a ver en los incisivos inferiores. Cuando ustedes estén haciendo endodoncias en incisivos inferiores, doctores, tengan mucho cuidado porque la mayoría de incisivos tiene bifurcaciones y tiene dos conductos, ¿sí? En este caso también, miren la anatomía de la raíz, que era un poco más alargada en sentido bucolingual y nos lograba ver nosotros el conductito acá. Y es más, si ustedes se fijan acá, nosotros podríamos pensar que termina en uno solo, ¿sí? Que se separa y se vuelve a unir y termina en uno solo. Pero si ustedes ven acá, ¿logran ver los dos puntitos aquí? sí, ¿Sí? Entonces aquí nosotros le corroboramos al doctor, doctor, no solo hay una bifurcación, sino que el tercio, la parte más apical del tercio apical está también subobturado y se termina en dos, ¿sí? En dos forámenes. Y eso le ayuda también al doctor ya al momento en el que nosotros le damos las mediciones. Vamos a ver otro caso. ¿Logran ver este? ¿Qué ven ustedes ahí? La doctora me lo manda porque ya le habían hecho la endodoncia estaba bien reciente, tiene una corona de circonio que no quería quitar, porque ustedes saben lo difícil que es quitar circonio y también lo caro que es poner circonio, el paciente lo acababa de pagar prácticamente, pero el paciente reportaba que tenía sintomatología. Entonces la doctora viene y me dice, yo veo, no sé si ustedes lo logran ver acá, vamos a ver si puedo. Ay, ¿logran ver acá? En la raíz mesial, una zona más radiolúcida. No sé si lo logran a ver, Sí. ¿sí?
Sí. Entonces, esa zona más radiolúcida, me decía la doctora, yo creo que esta raíz tiene dos conductos. Entonces, manda la tomografía y me dice, chécame a ver si tiene dos conductos, porque creo que el mesiopalatino o el MB2 no lo han obturado. Y por eso tiene esa lesión y esa lesión es lo que le está doliendo. ¿Ok? ¿Ven ustedes algo más Solo inflamación en el ápice de esa de raíz. esa raíz, verdad? Ujú. Tomamos la tomografía. Espérenme un momentito. ¿Les aparece a ustedes que lo han movido o no? No, ahora está saliendo como un PowerPoint, creo. Sí, pero es que no me aparece. Ahí está. Ahí está. Entonces vengo yo y aquí ya les voy a dar a ustedes una pista. El problema no solamente estaba en la raíz mesial, que efectivamente tenía ese conducto que no estaba obturado, sino que también tenía un problema en la raíz distal. Esta raíz, en esta imagen de 2 dimensiones, medía 20,94 milímetros. Hacemos la tomografía y quiero que vean la raíz distal. ¿La logran ver acá? Sí, doctora. ¿Sí? ¿Logran ver la dilaceración del tercio apical hacia distal? ¿Sí? Sí, doctora. Ese es sagital el corte. Así es, ese es un corte sagital. O sea, estamos viéndolo, esta parte es mesial y esta parte es distal. ¿Sí? Lo Ok, estamos viendo de frente, de adelante sí, hacia atrás. ok. ¿Sí? Entonces tenemos acá esta raíz distal que le hace un colochito aquí en el tercio apical, es una dilaceración importante y que miren hasta dónde llegaba la obturación, hasta acá. Ahora, ya viendo esto, ¿ven ustedes la dilaceración? No en esto, sino que en esta. Yo no lo logro ver, No la logra ver todavía. Vamos a ver. Mire acá. ¿Cuánto medía? 20,94. Medimos el corte que nos daba a nosotros la longitud total de esta raíz y tenemos que mide 23,54 milímetros. Y esto, pues lastimosamente la doctora tampoco lo veía en su periapical. No lo vieron cuando lo obturaron, que dejaron, lo obturaron hasta los 19 milímetros. O sea que estamos dejando prácticamente 4 milímetros de conducto sin obturar, ¿sí? Y aquí es donde, pues, posiblemente aquí la periapical y la panorámica, que también se hubiese visto igual, se hubieran quedado un poquito cortas, ¿ok? Ahora, les muestro esta panorámica. ¿Qué ven ustedes de raro antes de darle la clínica? como en la 4 o 6 Ujú, aparece un poquito inflamado el ligamento, es lo que logro ujú. ver, ¿De qué raíz? de la distal. De la distal, ¿ok? Sí, ¿Qué bueno, más de ambas vemos? realmente, de ambas. Ujú, También en la parte, no sé, en la parte más distal de la raíz mesial, ujú. también se ve mayor inflamación. En esta parte de No sé acá, si ¿verdad? es correcto, sí me entendió. Ujú. En la cara Sí, interna de la raíz mesial. También eso, logramos ver gracias. aquí este aumento de radiopacidad acá, que ya me viene a decir a mí que en esta panorámica el problema realmente es esta. ¿Por qué? Porque también vemos una reconstrucción oclusal bien grandota. ¿Pero qué más ven ustedes raro ahí? Pareciera como una pequeña reabsorción también en distal, En la distal. En la en la distal, en parte la cara distal, interna. en la cara interna, en esta zona de Sí, acá, ¿verdad? sí. ¿Alguien más? ¿Se anima?
¿no? Les muestro la tomografía para ver si ahora lo ven. Lo que mencionaba el doctor, miren, este espacio del ligamento periodontal bien ensanchado, que realmente se veía más ensanchado acá, ¿verdad? Y toda esta pérdida ósea que realmente no se veía tan grande aquí. ¿Por qué creen que no se veía tan grande en la panorámica y aquí se ve bien grandota? Por la angulación, Por la angulación. posiblemente. ¿Por qué más? A lo Uno, mejor y porque está también al centro y no está tan vestibular. por ahí vamos, así es. Recuerden que las tablas bucal y la tabla lingual, cuando yo tengo una panorámica, yo no sé qué tabla estoy viendo, porque estoy viendo las dos, ¿sí? Estoy viendo las dos, una encima de la otra. Si hay alguna que no está perforada, yo no voy a ver la extensión de la lesión tan bien como que si yo estuviera viendo el corte tomográfico, ¿ok? Y ahora les pregunto yo, ¿cuántas raíces tiene una 4-6? Tres, dos, perdón, dos. Dos es lo que esperamos ver, ¿sí? Una mesial y una distal. ¿Cuántas raíces tiene esta? Una mesial, una distal y esta tiene una accesoria lingual. ¿La veíamos en la panorámica? El doctor medio vio raro, ¿sí? Pero no logró cabalito definir que lo que había aquí realmente era una raíz lingual. Ahora sí la ven, ¿verdad? Sí, Hoy sí la ven. Entonces, a veces las tomografías nos pueden ayudar a esto. Miren, esta parte, la parte lingual, lo que es la tabla y la raíz, era lo que nos estaban enmascarando que la porción vestibular, que a pesar de que está erosionada, no se viera tanto en la panorámica. Posiblemente si no hubiese estado esta raíz lingual, sí se hubiese visto quizás toda la extensión de la lesión un poquito mejor. Miren acá, ¿sí? Vamos a ver nosotros patologías, como por ejemplo esta zona de acá, que al estar en tejido blando, está cerca de glándulas salivales. A la paciente pues le dolía cuando comía, ¿sí? Eso quería decir secretación secreción de saliva. Eso quiere decir que esto podría ser ¿qué cosa? ¿Saben? Un cielolito. Así es, doctora. Esto es un cialolito, realmente es uno de los cialolitos más grandes que he visto yo. Y pues que la paciente lo consideramos como una patología. Una patología. Era enorme, ¿sí? Ahora, otra panorámica. ¿Qué ven de raro ustedes por acá? Vamos a ver. También se vale, no veo nada, doctor. Eso también se vale. Si les doy una pista, no están los dientes. A mí me llama la atención quizás las apófisis coronoides, la forma. La apófisis coronoides, la forma. Ujú.
Les apuesto que cuando les muestre la tomografía y volvamos a ver la panorámica, van a verlo. Las premolares superiores, Ujú. ¿De qué lado? ¿O de los dos lados? ambos. Ambos. Ujú. ¿Qué Mm, más vemos? Los canales, doctora, el del conducto dentario inferior lo veo como doble en el cuadrante, bueno, en el cuadrante 4 más evidente. Ujú. En la parte retromolar. ¿En esta zona de acá? ¿O en En esta esa zona de parte de acá? acá y abajo de las molares. En esta zona de acá. Sí. Esto de aquí los vamos a ver el miércoles, pero no va por ahí. Les muestro la tomografía ahora. Esta es la reconstrucción. ¿Le ven algo raro? Yo lo que alcanzo a ver es quizás que hay algo en el seno maxilar del lado derecho. De la panorámica, en esta zona de acá. Sí, hay algo ahí que no está igual que del otro lado. Hay Muy como, bien, doctora. Es muy importante que cuando nosotros estemos evaluando más, independientemente el estudio de imagen que estemos viendo, si tenemos los dos lados, hay que comparar, ¿sí? Entonces, este seno maxilar no se ve igual que este seno maxilar. Este seno maxilar, a pesar de que yo veo contorneado acá, por aquí se me pierde un poquito, no se ve tan radiolúcido como este lado. No sé si me siguen, ¿sí? Entonces, cuando yo ya voy a mi tomografía, yo me encuentro con esto, ¿sí? Vemos este cambio de patrón óseo que nosotros en radiología le llamamos de vidrio esmerilado. Y esa es bien característica de algunas lesiones que se clasifican como lesiones fibroóseas. Este en específico, tengo la parte de la biopsia, o sea, tenemos ya el resultado. Este en específico es una displasia fibrosa monostótica. Monostótica significa que solamente está en este hueso. Es una displasia fibrosa. Esto es un hueso que es inmaduro, que no es hueso realmente, y que su tratamiento es dejarlo ahí, ¿verdad? Es un hueso que es muy vulnerable a la necrosis si se toca y solamente se va a tocar si está presionando algún nervio, si hay alguna sintomatología o si deforma mucho la cara del paciente. Pero por lo general, estas patologías mantienen la forma del paciente. Ahora, les vuelvo a poner la panorámica y me dicen si lo ven ahora. Lo que pasa es que yo le veo más como un destello y por eso no lo Ujú. logré apreciar. Sin embargo, sí, ya se ve la cavidad del seno más reducida. Así es. Entonces, hay cosas que en las panorámicas no evaluamos más detallado, más que todo si no tenemos clínica. ¿Sí? Si en este caso yo les hubiera dicho, el paciente llega por un agrandamiento en el cuadrante uno, andan viendo qué es al tacto es indurado, el paciente no le duele, sino que simplemente ha ido creciendo con el tiempo. Ustedes probablemente hubiesen ido a ver acá y hubiesen visto más fácilmente lo que la doctora vio, que es que este seno maxilar derecho no se ve igual que este seno maxilar izquierdo, ¿sí? Y aquí es donde yo les digo que ustedes le den la clínica al radiólogo, les facilita la vida, ¿sí? Vamos a ver más adelante. Hay otros que son más obvios, ¿sí? Que nosotros podemos ver este cambio de patrón óseo también. En este caso sí hay un agrandamiento, sí hay una molestia, ¿sí? Esta también es una lesión fibroósea, pero es una lesión fibrosa diferente. Esto lo vamos a ver más adelantito cuando ya veamos
las patologías, porque sí, este sí tengo el parte anatomopatológico, o sea, el resultado de la biopsia que ya nos dice qué es. Otras patologías como el tumor odontogénico adenomatoide, no todos los caninos están retenidos por culpa de quistes, ¿sí? Entonces, a veces podamos ver este tipo de patologías. Quiero que vean más adelantito acá, este canino y este gran agrandamiento que nosotros tenemos acá, que evita que este canino erupcione. La posición de terceras molares, que creo yo que es una de las más importantes y las más frecuentes que se evalúan, que es lo que les muestro yo acá. Por ejemplo, esta tercera, nosotros vemos el conducto mandibular que pasa sobre él, pero yo no sé si este conducto está adelante, o sea, hacia vestibular, o está hacia lingual, o simplemente pasa en medio de las raíces, o no está tocando las raíces. Yo le he preguntado a cirujanos maxilofaciales si se animan a decir a dónde está el conducto, y pues hasta el momento pues ninguno se ha animado 100% a decirme a dónde está, hasta que nosotros vemos este corte. Este de acá son las raíces, 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 y vemos acá el conducto mandibular o el dentario inferior que realmente pasa en medio de las tres raíces, ¿sí? Entonces es bien importante cuando nosotros queremos hacer la planificación de una cirugía de terceras molares, saber a dónde está este de acá, el conducto dentario inferior, que nos puede crear muchos efectos posquirúrgicos que son muy, muy incómodos para el paciente y también en algunas ocasiones pueden llegar hasta ser de causas de demandas. También tenemos como traumas dentoalveolares. En este caso es una chica pues que se tuvo un accidente automovilístico, no tenía puesto su cinturón, entonces pegó con la boca con el timón. La paciente, pues ya sabíamos nosotros que estaban fracturados los incisivos, pero teníamos dudas si los incisivos laterales estaban fracturados o no, y también si las tablas óseas estaban comprometidas o no. La paciente llega hacia nosotros, prácticamente tuvo el accidente y llega con nosotros, tablas óseas fracturadas. Eso también puede, para los doctores que ponen implantes, puede significar bastantes cambios a nivel de la planificación. Tenemos restos todavía adentro y acá pues confirmamos que al menos el lateral izquierdo estaba fracturado también. Entonces ahí pues el doctor decide si extraerlo completamente o intentar algún otro tipo de tratamiento. Complicaciones de tratamientos, también podemos llamarlos iatrogenias en algunos casos. Esta es una paciente que fue a una unidad de salud, no les puedo decir a cuál porque no lo sé, a que le quitaran la pieza 1.6 y nos encontramos cuando la evaluamos con esta parte de acá. Esa parte radiopaca, ¿alguien me podría decir qué creen ustedes que es? Podría ser algún fragmento de amalgama, Podría ser algún fragmento de amalgama, y si se la pongo así, la fresa. una fresa. Así es. Y es por eso también que este caso me gusta ponerlos porque yo les llamo, les hago un llamado de atención a que ustedes tengan en mantenimiento todo su equipo, ¿verdad? Más que todo las piezas de mano, porque a veces pasan estas cosas, que la fresa estaba en la pieza de mano y luego la volteamos a ver y ya no está en la pieza de mano. Este caso fue algo complicadito porque si ustedes se fijan acá, la fresa está en la parte más posterior del seno maxilar. El doctor me llama y me dice, doctora, yo creo que la fresa se mueve, ¿sí?
hacemos el favor, porque la paciente venía de muy, muy, muy lejos, de tomarle una segunda tomografía y en efecto, miren a dónde está la fresa ahora, bien cerquita de donde entró. Entonces, en este caso, pues el doctor eso le sirvió para, uno, corroborar que la fresa se movía y dos, para poder hacer su plan de tratamiento, saber por dónde entrar y saber que podría haber o encontrársela aquí posterior o encontrársela cerca del alvéolo o del lecho quirúrgico. Cuando el doctor abrió, le encontró en esta zona de acá, más posterior. Entonces, cada vez que la paciente se paraba o se sentaba, la fresa cambiaba de posición. Y quisiera decirles que esto lo veo poco, pero realmente no es así. De la articulación temporomandibular, luego del COVID, esto ha eh, aumentado bastante, ¿verdad? Tenemos ATMs sanas, que algunos los están ocupando, los ortodoncistas están ocupando bastante para visualizar dónde está la posición del cóndilo en relación a la fosa articular, pero también nosotros lo estamos viendo en articulaciones que están enfermas, articulaciones con osteoartrosis, ¿verdad? Esto está creciendo una barbaridad. No sé si es que cada vez hay más pacientes con osteoartrosis o el paciente está siendo un poquito más preventivo y está acudiendo a los doctores antes de que se empeore. También patologías de la ATM, que algunas personas podemos pensar que no las hay, pero podemos tener, por ejemplo, estos agrandamientos del cóndilo que pueden ser óseos o pueden ser de origen de cartílago y que pueden llegar a dar cambios en la funcionabilidad del paciente y también molestias. Seguimientos postquirúrgicos, ¿verdad? Pacientes que han sido, eh, que han tenido patologías demasiado agresivas, han necesitado también tratamientos demasiado agresivos, ¿verdad? Entonces, estos seguimientos se les dan más que todo pre, durante y post, y ya para la parte de la rehabilitación a los pacientes. Y ya casi terminamos, doctoras, aguántenme 5 minutitos más. El CONVIN tiene algunas limitaciones. Esas limitaciones van a ser dependiendo de los artefactos que ustedes puedan encontrar en su tomógrafo, más bien dicho, en su paciente. No hay tomógrafo que le vaya a quitar al 100% el ruido en sus tomografías. Podemos tener ruidos en forma de dispersión y podemos tener ruidos en forma de artefactos. Los dos realmente lo que crean son sombras en los que nosotros no podemos ver qué es lo que hay. Por ejemplo, estas son amalgamas, eran amalgamas bien, bien grandes y un fijo también. Y eso me crea a mí estas sombras en las que yo no puedo decirle aquí, doctor, si es que hay una lesión cariosa secundaria, si hay tejido dentario, si realmente solo es artefacto. Y es importante que nos ayudemos, por ejemplo, de alguna imagen aleta mordida, también de la exploración clínica. Y es por eso que las tomografías para valoración de lesiones cariosas, más que todo cuando están incipientes o en sus estadios iniciales donde todavía no hay mucha desmineralización, la tomografía no me va a dar mucho, no me va a arrojar muchos datos. En la tomografía se van a ver aquellas lesiones cariosas que ya pasan del 35 y del 40% de desmineralización. Eso quiere decir que son lesiones cariosas grandes o lesiones cariosas ya bien establecidas, ¿verdad? No siempre que van a estar en contacto con el espacio pulpar, pero sí que ya van a tener un nivel de destrucción a nivel eh, de la estructura dental, ¿sí? Aquí terminamos, doctores. Creo yo que, espero yo no haberlos aburrido mucho, ¿verdad? Nada más darle las gracias a las personas que nos dieron
estas imágenes que ustedes acaban de ver, ¿verdad? Y acá pues les dejo mi correo electrónico si ustedes tienen alguna duda o algo. Nos vamos a seguir viendo en las demás sesiones, no se preocupen. Yo le voy a dar a la licenciada Portillo unos cuantos artículos para que les ayuden para la clase del día miércoles, que vamos a ver la parte de anatomía y vamos a ver las variaciones anatómicas que prácticamente solo se ven en tomografía, ¿verdad? ¿Alguna preguntita que tengan ahorita? Si no, para eso también está el grupo, para que después de que ustedes analicen todo lo que les acabo de decir y lean los artículos que les he puesto acá, si ustedes tienen alguna duda, pues con gusto en el grupo o acá los podemos solventar. Gracias, nos vemos el miércoles entonces, ¿verdad? Perfecto. Bueno. Muchas gracias, buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Gracias, Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Gracias, Buenas buenas noches. noches. Buenas Gracias, doctora. noches. Gracias, buenas Buenas noches. noches. Nos vemos el miércoles. No, tú no pediste uno. ¿Qué?